Píldora 147. Musculatura fásica, musculatura profunda. Hemos visto estas últimas píldoras que hay musculatura más superficial, capas más superficiales de músculo y capas más profundas. Llevamos viendo estas imágenes unas cuantas píldoras. Musculatura profunda, pecho, diafragma, delimitadora de las cavidades torácica, abdominal, pélvica, el suelo, sostienen las vísceras, sujetan. Y otro tipo de musculatura que está más encargada de dar estabilidad a la cintura, tanto a la cintura escapular como a la cintura pélvica. Sin la musculatura más superficial, no puede trabajar la musculatura profunda, y sin que trabaje la musculatura profunda, no puede estabilizar la musculatura superficial. Así que nosotros seguimos nuestro empeño. Fijaos la cantidad de capas que hay, sigo pasando. Seguimos en nuestro empeño de diferenciar partes del cuerpo entre sí. Yo ponía esta especie de como nube grise para simbolizar la confusión, para llevar la atención a que tenemos que distinguir partes del cuerpo. En este caso, hace ya muchas píldoras, cintura escapular, cintura pélvica, y el caso es que seguimos en ello. Unas veces la persona lo tiene todo más confuso y otras veces hay más claridad. Entonces, realmente de la distinción y de que cada grupo muscular pueda hacer su función va a depender el que se puedan gestionar más eficientemente las presiones. Cuando hablamos de presiones estamos hablando de espacio intravertebral, por lo que no puedo hablar de salud en la columna si no hablo de presiones en las cavidades. No puedo hablar de salud, de función en la musculatura, tanto profunda como superficial, en las cavidades, si no hablo de la musculatura superficial y profunda de la columna. Así que seguimos hablando de lo mismo, seguimos distinguiendo partes del cuerpo, seguimos hablando de presiones, de técnica hipopresiva, y seguimos hablando de alineamiento, porque ese es realmente el problema. Fijaos esta fórmula, que la he repetido ya muchas veces. Dale vuelta, reflexiona sobre esto. Aquí está todo. Menos espacio intracavitario, cavidades, más presión intra, no solo vertebral, intraarticular, en cualquier articulación. Y menos tono muscular en la musculatura profunda. Ahí está todo. No podemos querer aumentar el tono muscular de la musculatura profunda si no vamos y creamos espacio intravertebral e intracavitario. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En esta píldora yo pongo anillo. Fijaos, esta señora que parece que se está como quejando de un dolor que le molesta, hace un movimiento que le molesta. Fijaos, movimiento hacia adelante y hacia atrás. A esto se le llama flexiones de columna, a esto se le llama extensiones de columna. Pues ya esta señora está haciendo una extensión o una flexión. Está haciendo una flexión de columna. Ya se queja y yo te digo, está muy relacionado con la falta de espacio en sus cavidades. Está muy relacionado con el peso ya que ha supuesto ese movimiento fásico en su vértebra. El peso, la falta de espacio también intravertebral. El peso de la cabeza en cómo ha gestionado el movimiento, dónde la ha colocado, dónde ha colocado el brazo. Todo esto es lo que venimos a como diferenciar, diferentes formas de hacerlo. No es que nada esté bien ni mal, aquí estamos hablando de grados de conciencia. Yo por eso ponía estos anillos. Estos anillos están como repartidos por las cavidades, como dentro de aquel cilindro que pinté. Las paredes del cilindro pues están dentro del cilindro. Entonces, los verdes corresponden a las partes superiores, costillas. Los azules, las partes inferiores, costillas, abdomen, y los negros, partes pélvicas.
a ese tramo, ¿no? A ese nivel. Entonces, eso lo tienes que tener claro, que va a estar repartido, los ajustes que tengas que ir haciendo los tienes que ir como eligiendo en el momento y ajustando en el momento, la combinación entre ajustes. Esta combinación es personal la que tienes que ir haciendo, no te la puede decir nadie desde fuera, la tienes que ir eligiendo tú. Entonces, mira, ¿cómo lo vamos a ver? Aquí hay como una creencia de esto es lo neutro, esto es mal, y yo te diría, no, no, olvídate, esta es la realidad. Y esto es de libro. Esto es a lo que tiende el camino, el desarrollo de la conciencia corporal. Tiende a que cada vez estés más al eje. Pero esto es de libro. O sea, no podemos improvisar y forzar que ocurra esto, independientemente de la realidad que tenemos en nuestras columnas. Tenemos que partir de la realidad no vista desde fuera, sino atendida por conocer las diferentes partes, ver la realidad e ir como organizando las partes entre sí para lo que hemos hablado antes, que haya más espacio en las cavidades y entre las vértebras. Esto podría ser, si uso los anillos, una realidad. La pelvis en una posición, la abdomen, costilla, como con otra realidad en cuanto a alineamiento y las costillas superiores, otra realidad. Y aquí de lo que se trata es de, se trata en todas las técnicas que pueda como experimentar en relación a la corrección postural, te van a hablar de retroversión pélvica, por ejemplo, asociada a un enderezamiento de la estructura. Te van a hablar también para que lo distingas de anteversión. Te van a hablar de que la movilidad y la flexibilidad es ir de una a otra, tener la libertad de ir a una a otra. No es que esté nada mal, pero yo te digo, si te mueves de forma fásica, esos movimientos tampoco te van a dar claridad, ni vas a seguir creándolos desde la confusión. Cuando los creas desde la confusión, las lumbares molestan, las caderas cada vez se acortan más, tienes menos fuerza en los brazos, cada vez quieres limitar más el movimiento porque cada vez te molestan más los grandes rangos de movimiento. Es lo que va pasando como a lo largo de la vida del aparato locomotor, ¿no? Y entonces de lo que se trata es de esto. Esto es, para lo que uso los anillos, es para que veas que de lo que se trata es de como llevarlo al eje, dentro del cilindro, no deformando las capas del cilindro. Si ya la persona lo tenía deformado, el cilindro, pues a lo mejor va a sentir que tiene que deformarlo, pero no es una deformación que empujaría hacia afuera eh, que empujaría hacia afuera, pues la pared, por ejemplo, abdominal. En ningún momento se te quiere empujar hacia afuera. Tampoco es un alineamiento que empujase el suelo pélvico hacia abajo, la pared del suelo hacia abajo en ningún momento, ni el diafragma, ni empujaría el techo del diafragma. Así que eso es lo que tenemos que aprender. El arte es un arte. Primero, vamos a atender los verdes. Atentos que empieza aquí los ejercicios. Ahí dentro de las costillas, yo no lo puedo meter por dentro y está por fuera, estos anillos. Pero tú visualízalos que estarían como en el interior de esta cavidad costal. Esta primera costilla, segunda costilla, tercera costilla y estos anillos están dentro. Esos anillos parece como que se quieren caer. Caerse es alejarse como del eje. Se alejan del eje y tú los tienes que llevar al eje. Al llevarlo al eje, llévalo al eje ahora. Vamos a hacer ese movimiento. Llevarlo al eje al eje longitudinal, como al eje axial, y es dirigir un movimiento. Este movimiento es como hacerle algo así. Lo hago delante de ti para que tú puedas ver ese movimiento. Si este anillo está aquí dentro y yo está dentro, he dicho, desde las primeras costillas, y yo hago eso, así lo estoy llevando más al eje ese anillo, porque el anillo, nos guste o no, tiende a caer. ¿Por qué tiende a caer? Te lo enseño. Tiende a caer porque mira el diseño de las costillas. ¿Entendéis que el anillo
Insisto, yo no soy diseñadora gráfica, ¿no? No puedo crear ahí interior, tal, porque me llevaría horas y no el propósito, ¿no? Pero tú esto te lo imaginas, estos anillos. Entiende que el mismo diseño de la estructura, anatómicamente hablando, te va a tender a tirar el anillo. Lo va como a alejar de la gravedad. Entonces tú tienes que venir y ponerlo. Observa esos movimientos, hazlos. En principio esos movimientos van a mover muchas partes del cuerpo. Te habrán movido la cabeza, te habrán movido las costillas enteras, te habrán movido por lo tanto la pelvis. Dependiendo de la postura en la que estés, si estás sentada, palanca corta, acortada, o sea, la pelvis haciendo de apoyo, o si estás de pie con una palanca larga en las extremidades inferiores, dependiendo de dónde tengas las palancas de los brazos, pues dependiendo de todo eso, va a arrastrar a más partes del cuerpo o a menos. Y yo te digo ahora, tienes que tener en cuenta un ajuste, o sea, una conexión, le vamos a llamar conexión, no ajuste. Tienes que tener en cuenta una referencia para que cada vez sea más preciso ese movimiento. La referencia va a ser la misma en brazo y en pierna. ¿Cuál es la referencia en brazo de la que te hablo? Mira, tú cuando vayas a mover este anillo, que yo te lo he colocado ahí en la parte interior, y te lo he pintado de verde para que lo asocies a estos que hay debajo de las primeras vértebras. Ya estos serán los azules a este nivel y estos a nivel pélvico. Verde, para tú mover ese anillo, que ya lo han movido sin nada más, ahora te pongo una referencia más. Atiende a donde tiene el final de la extremidad. Y en vez de dejarlo así al aire, que sea movido al mover el anillo, que si no le dice otra cosa es lo que va a pasar, dale una cadena cerrada. Pon, por ejemplo, la mano en las piernas. Si estás sentado, en las piernas. Si no estás sentado, si estás de pie, pues aunque no esté tocando nada, al final ponte tu atención y eso ya es un apoyo. Tu atención es un apoyo. Un apoyo en el no apoyo. Entonces, visualiza que tú ahí, en una dirección, tampoco tiene que ir a ningún lado en concreto, es simplemente que no se vea arrastrado por el movimiento del anillo. Así que crea una referencia para no dejarse arrastrar, para que cuando mueva el anillo, los brazos no han sido vapuleados por ese movimiento. ¿Lo notamos? Aquí tengo a mi hijo ya aquí escuchando la píldora. ¿Lo notáis? ¿Sí? Sí. Vale, no quieren hablar. Eh, lo notamos y lo mismo es en pierna. Atiende ahora y coloca el anillo pélvico. Los anillos negros y tiene una referencia en los pies. La planta de los pies tiene una referencia. Desde los pies mueve el anillo pélvico y ahí te descongestiona la cavidad pélvica. ¿Qué es descongestionártela? Para entender lo que es descongestionártela, hazlo sin atender esa referencia en el final de las extremidades. Mueve de forma más fásica el anillo. Entonces, parece que yo intenté simularlo así, simbolizarlo aquí, plasmarlo con esta... Parece que hay más confusión de parte. Si no le pongo esa distinción que estoy haciendo en la parte final de tu extremidad, ahí creando una referencia. Es importante que no te estreses con esa referencia. Simplemente es que esto no sea un colgajo movido por el anillo cuando tú mueves el anillo hacia el eje. No quiero ni llamarle retroversión, aunque podríamos decir, oye, ¿es una retroversión? Sí, sí es una retroversión. Seguramente irá a un movimiento más en retroversión. Pero si yo te hablo de retroversión, a ver, déjame ver por aquí. Si yo te hablo de retroversión, María, he puesto aquí dos comportamientos posturales, dos realidades, dos hablas posturales. María tiene una realidad en la pelvis y Celia otra. Seguramente a María, si le digo retroversión, le va a parecer algo X y a Celia otro algo diferente. Entonces yo prefiero no hablarte de retroversión, yo no te quiero llevar a un extremo. Tú ve a tu eje, donde tú lo sientas, vas haciendo ese movimiento, que para ti eh, será positivo, ya será un cambio. Cuando menos tu atención está dentro del cuerpo. Habrá cambiado algo. No nos vamos a quedar porque
Es un error pensar que ya está todo en la pelvis. No, es todos los anillos. Esto es a la altura pélvica, los negros. Los azules faltan y los verdes también. De hecho, entonces, esta señora que he puesto aquí empezará a cambiar y será diferente la realidad que tenga en su percepción si empieza por los anillos de arriba, teniendo las referencias claras en la parte distal de la extremidad, o si empieza por los anillos de abajo. Así que ahí tienes tú, teniendo los anillos de abajo, esa referencia clara en la extremidad de las piernas también, o sea, en la parte distal de la extremidad. Entonces, eh, es diferente también si esta señora está de pie, si tiene los pies apoyados en el suelo, si tiene una pierna al aire y la otra no. Será diferente si una pierna está mirando para un lado, los dedos del pie mirando para un lado y otro tipo trikonasana. Será diferente si tiene los dos pies separados entre sí. Será diferente. Esos son las asanas, son variedades posturales. Entonces, aquí de lo que se trata es, mirad, esto es una flexión de columna, un duoexala. Y aquí tú tienes un montón de posibilidades de combinar lo que te estoy diciendo de los anillos. Y ahí tienen que estar un montón de experiencias en marcha. Tienes toda esta semana para investigar con eso. No puedes investigar desde lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal. Más bien es desde lo que te haga sentir alivio, espacio, lo que te haga sentir sujeción, más actividad en la musculatura profunda. Si esta persona, cuando toca con las manos el suelo, id haciéndolo, poneos de pie, sugiero, y bajad y tocad con las manos el suelo. Sugiero que os pongáis y lo hagáis, para que ya mis palabras no queden solo en un entendimiento a través de la mente, sino que pasen a una experiencia corporal. Baja, si quieres dobla la rodilla, baja, toca el suelo y ahí tienes una referencia en las manos. Ordena, dirige al eje, que ahora está inclinado ese eje, dirige ese anillo verde del que hablábamos. Dirígelo. Y tú decides si vas a dejar caer la cabeza o no. Sigue con los anillos y ve a los anillos. Tienes también una referencia, no solo en las manos, sino en los pies. Pies mueve el anillo pélvico con respecto al otro anillo que acabas de mover, verde, torácico. Y ahí te dará una experiencia. Si eleva, eso sería un duoexala. Bueno, hazlo de pie ahora. Quédate de pie, lleva las manos arriba y atiende que cuando llegues arriba, ese movimiento de los vinyasa es fásico. Cuando vayas con las manos arriba, toda esa movilidad fásica, ahí tú tienes que estar con tu presencia yendo como al eje, lo que le estamos llamando ir al eje, mover esos anillos al eje. Todos no los vas a poder atender y controlar a la vez para que estén lo más ordenaditos posible en el eje. Así que date la oportunidad de, con tranquilidad, decir, yo voy a seguirle la pista al primero, luego voy a investigar qué pasa si el primero lo combino con el segundo, que bien de la misma parte, del mismo color verde o bien del color azul. Voy a combinar qué pasa si empiezo por los negros, verdes. O sea, es una píldora que puede darte todas las prácticas de esta semana y de la que viene. Mira esto un momento aquí. Quiero llevar la atención a lo que pasa en Trini y Nala. Fijaos un momento. Esta persona está haciendo, o sea, ya tiene claro, los movimientos fásicos que dan de sí. Ya está, ya sabemos que es un Trini Inhala, que está elevando la cabeza, que las manos se quedan en el suelo en la medida que. ¿Por qué tiene él las manos colocadas así? Es lo que le da para mover el anillo. ¿Qué sentido tiene que vayas con las manos más, completamente con la palma al suelo, si ya no te vas con, si ya el anillo ha caído y ya te está alejando del eje, te está arrastrando a la flexión de columna forzada que está haciendo perder espacio en las cavidades? Lo mismo, aquí esta persona tiene claro la referencia distal con la referencia proximal de las pies y por lo tanto los anillos. Lo mismo que aquí en pie con respecto a pelvis. Y quiero dejar claro una cosa, cuando haces trini inhalo, lleva los pies a chatuari, chatuari hacia atrás. Cuando la persona apoya los pies, aquí ya hay un movimiento que esto está hacia atrás. Esto está hacia atrás. Está en una retroversión que desde aquí
va llevando el peso. Si puedo dividir, si aquí creo un eje y digo de aquí para atrás y de aquí, no voy hacia atrás, es esto lo que va para atrás con esa especie de retro o activación de la musculatura profunda. Y para que se active la musculatura profunda, te estoy insistiendo en que atienda a esa referencia, a esas conexiones entre manos, pies y círculos y anillos. Pero estos verdes lo único que tienen que ir es no cayendo hacia la flexión, o sea, hacia el cierre de espacio cavitario, intracavitario, o lo que es lo mismo, hacia que la cabeza te pese. Entonces, por eso yo decía, ve hacia atrás, tira de aquí hacia atrás. Los hombros se quedan un poquito por detrás de la muñeca, porque luego tienes que llevarlo un poquito por delante de la muñeca. No sé si lo veis el cambio. Tatuari he llevado los pies hacia atrás. Los hombros están un poquito por detrás de las muñecas. Y luego tienes que pasar un poquito por delante de las muñecas. Cuando pasas por un poquito por delante de las muñecas, en ese paso que ya está yendo como hacia adelante, estos siguen hacia atrás. Pero el hacia atrás es en el eje. No es que muevas fásicamente hacia adelante o hacia atrás. Es que te muevas en el eje, es que hagas esa especie de sujeciones. Le hemos llamado otras veces enraizamiento. Esas sujeciones hacia atrás no pueden llevar hacia atrás todos los anillos, los tres colores, todo el semáforo de anillos, y dejarte en ese ir hacia atrás con todo, dejarte ya consumido, caído, o vete a saber cómo, esa referencia entre anillo y mano. Así que atiéndela. Lo mismo pasa en esto, ¿cómo se llama? En Adho Mukha. En Adho Mukha, imagínate, me lo llevo, este Adho Mukha para que lo vea, esta persona está yendo al eje con esto completamente hacia atrás. Está haciendo como unas retroversiones ahí. Eso es lo que hago cuando empujo y apoyo mi mano aquí y os sujeto. Tú te tienes que sujetar de aquí en esa dirección y es una sujeción profunda. Y con respecto a tus manos, siempre teniéndola en cuenta con respecto a tus pies. Y con respecto a tus manos, tienes que sujetar para que no caiga hacia la flexión el anillo primero. Pero ya tienes que atenderlo y ajustarlo, microajustarlo, en base a tus necesidades, dónde tengo que poner entonces la mano, dónde tengo que colocar entonces la cabeza, independientemente que Adho Mukha no quiere llevar las manos justo hacia los pies, porque si no sería Uttanasana, sería como un dúo exhala, y no es esa postura. La postura evolucionará cuanto más lejos estén las manos, pero tú no puedes alejarlas si se te están cayendo todos los anillos hacia la flexión, o sea, en esta dirección, porque entonces no hay sujeción hacia atrás. Tampoco la sujeción hacia atrás que puede llevar la pelvis justo encima de los pies. Es que no es eso, Adho Mukha. Entonces tienes que respetar la postura, conocer dónde te lleva, dónde quiere que ponga los pies, dónde quiere que ponga las manos, entender la postura. Por eso se le llama pirámide. Y entender que el drishti te lo lleva en dirección al ombligo. No es que tengas que verlo, si la gran mayoría no lo vemos, pero tienes que saber que te lo están dirigiendo ahí y que no está la cabeza, vete a saber, mirando hacia dónde. Te lo están dirigiendo ahí y tú eliges qué relación va a tener el peso de tu cabeza con ese anillo verde. Te puedo colocar un anillo, 5, 10, da igual lo que coloques, más micro será si lo cortas en rebanada. Empieza por el primero, debajo de la primera costilla. Entonces, con respecto a la referencia de tus manos, tú ves ahí modulando y ese microajuste tiene que hablar con el peso de tu cabeza, cómo está, dónde lo tienes, dónde no. No te lleves mucho la mano, eso está perdido. Estás creando entonces diferenciación. Como quieras entrar mucho con la cabeza y con la columna, que se lo he dicho a muchas personas, no entres más con la columna en esta dirección, no es eso. ¿Por qué? Porque si entras mucho con la columna en esta dirección para cerrar mucho la postura, para llegar mucho con el tronco hacia las piernas, entonces lo que va a hacer es, ya no hay sujeción hacia atrás de costilla en esa dirección, ya lo que hay es una intención continua queriendo caer, va a llevar peso a los hombros. Así que eso es clave para luego pasar a un Urdhva Mukha, en donde como ya he venido con esa dirección hacia atrás,
Es gloria bendita ese Urdhva Mukha, porque dice, ¡ah, qué liberación! Porque lo que se está expandiendo, lo que se está haciendo es crear espacio intravertebral y crear espacio, no cerrarlo intracavitario. Esta postura es un infierno si tú lo que has hecho es llevar hacia adelante la pelvis, caído y sin haber distinguido, bla, 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 todo lo que he dicho atrás, si tú llevas la pelvis hacia adelante, porque está cerrado el espacio, no hay espacio, lo estás disminuyendo con ese columpio de pelvis hacia adelante. El movimiento fásico, no hagas la asana con un movimiento fásico. Entonces, aparecerá pues movimientos lentos, no lo haga muy deprisa, no termine esta flexión. Cuando ya está hasta aquí, estaba el hombro por delante, un poquito solo de la muñeca. A partir de aquí ya empieza a flexionar. ¿Por qué podemos flexionar los que flexionamos a tope y lo hacemos una y otra vez y podemos estar hablando mientras y no nos cansamos y parece... No es que tengamos mucha fuerza en los brazos, no, es que estamos controlando, ya hemos venido de un arreglo previo del peso. Hemos quitado previamente lo que he dicho de distinguir el peso de las costillas y la pelvis que esté hacia atrás y la relación entre las manos con el primer anillo y la relación de los pies con esos anillos. Tienes que investigarlo. Entonces aparece la fuerza. Ríete tú de las flexiones, ríete tú de las planchas. Son completamente eficientes, puedes hacer las que quieras. Pero luego te das cuenta que dices, qué tontería, ¿para qué quiero hacer eso? Porque lo único que va a ser es un machaque de la vértebra. Entonces tú vas a tener claro que si aquí la salud y la fortaleza están relacionadas con el alineamiento de la columna. No miréis la flecha porque no la he puesto yo esa flecha, pero sí me interesa que veáis lo que sucede. No tiene sentido que tú te empeñes, esto es lo mismo que he hablado en Adho Mukha, en la postura de antes. Sat, exhala, ¿no? Esta, esta. Sat, exhala o se llama Adho Mukha Svanasana. Perro hacia abajo, la cabeza hacia abajo. Porque hay cabeza Urdhva Mukha, Adho Mukha. Esta es Urdhva Mukha y esta es Adho Mukha, arriba y abajo. Y yo te digo, no es una arriba o una abajo, es que tú decidirás dónde poner la cabeza para arreglar tu anillo verde. Y si quieres arreglar tu anillo verde, tienes que ver dónde poner las manos, porque es una referencia para ti. Entonces, no por mucho llegar, no por la intención, lo que he dicho antes, ¿no? El movimiento fásico automático, el que va a hacer que no trabaje la musculatura profunda y que ya no decidas tú el alineamiento de los anillos, es el que va a decir, quiero llegar mucho y va a ir con todas las partes del cuerpo. Te va a parecer más la señora esta que poníamos que estaba hecha polvo, la pobre. No hagas desde ahí el yoga, desde ahí el yoga no tiene evolución, no va evolucionando. Así que mira, esto mismo te lo puse con los pies para arreglar el anillo pélvico, exactamente igual, la referencia. Así que esta imagen que te he puesto es lo mismo. ¿Dónde tienes los pies? ¿Está caído el peso de tus dedos de los pies hacia el lado? Porque es que eso está afectando a la referencia que tienes para arreglar el anillo. Extiende los pies ahora, si estás sentada o sentado, aleja los pies, aléjalos. Y no es que los pongas tiesos o que los pongas, no, es que tengas una referencia para que tu anillo, no es que lo muevas más o menos, mueve el anillo para estar sujetado desde las costillas y desde la pelvis atrás para que cuando vaya hacia adelante, con respecto a tus manos, tenga una referencia para mover el anillo de la primera costilla. Entonces, tu cabeza hará un movimiento que se adaptará a tus necesidades. Si luego en un momento dado sientes y dices, yo para ir más tengo que dejar la cabeza abajo, déjala, pero que no sea producido por un movimiento fásico, sino un movimiento consciente. Aquí, con esto termino, quiero comentar algo sobre la práctica. Si no estás siendo constante, no pretendas controlar ningún anillo. Va a ser una frustración continua y no vas a entender este lenguaje en el que estamos expresándonos, ¿no? O comunicándonos. Entonces, aquí de lo que se trata es de crear a diario tu memoria de movimientos, el archivo de movimientos que tienes. Si tu archivo de movimientos es pobre y está basado en el ABC que tienes, tu memoria corporal obedece, o sea, es generadora de esos movimientos tan dolorosos, con sufrimiento, poco espacio,
y cada vez aparecerán más lesiones en tu cuerpo. No hagas desde ahí la práctica. Por eso, evita ser una practicante como eventual, ¿no? De no, yo a veces practico cuando me acuerdo, me dan las paranoias y practico. Olvídate de eso, pero ya no es porque yo te lo diga o por forzarte, no. Es que es tú lo que, este sentido, el sentido de esta información está relacionado, tiene interés en la medida que vas creando, que lo usas para crear tu memoria corporal, para que esté actualizada con lo que estás sintiendo a día de hoy por esta información. La información no puede ser mental, tiene que ser sensorial, porque es la que hace que tu GPS esté de verdad creando tu movimiento, porque luego tú te haces una sesión con todos tus anillos y todas tus historias atendidas, tú te vas y va vibrándote esa corriente eléctrica que ha pasado hoy por esas partes que has atendido. Neuronalmente, neurona a neurona, ahí hay electricidad, ¿no? Entonces ha ido pasando. Eso es lo que te vibra, esa es la vibración. Entonces tienes que crear vibración nueva. Esto no se nota de, no, es que ella tiene buena vibración. No, es que la está creando a diario por prestar atención, en este caso, al cuerpo. Eso tiene que ser un trabajo de asana. Así que os sugiero, o he insistido en que os bajéis la aplicación de Journal para llevar, de Astanga, ¿no? Esta página en donde vas llevando como un diario de tu práctica. No es por machacarte, es por saber, es por conocerte. Entonces, reconoce los símbolos, práctica completa. Al principio, la idea es que todo sea completa, porque uno empieza y su práctica completa es 5 Surya Namaskara, va sumándole 1B, 2B, 3B, hasta que 5A y 5B. Luego empieza uno a meterle las primeras posturas sentadas, luego otra, y así. Al principio es fácil hacer la práctica completa. Conforme te vamos dando posturas, ¿quién? Tu profesor. Te las tiene que dar tu profesor para controlar que lo que está pasando es lo que tiene que pasar. Si tú estás haciendo una práctica con todos los anillos desbordados, no tiene sentido que sigas añadiendo posturas. Es por eso por lo que tu profesor debe de valorar si seguimos avanzando y si no, pues modificar o el que haya una práctica o el que en qué estás pensando cuando te mueves, en darte una información que sea más coherente, que te haga tener un movimiento más coherente, no por machacarte o por castigarte. Irá pasando esto, cada vez aparecerá ya el concepto de ya no práctica completa, sino práctica, aunque sea poco. Aunque tú ya vayas por Parsvottanasana, hoy solo has hecho 5A, pues eso es una práctica. Ahí ha habido vibración, ahí ha habido una neurona con otra, pim, pam, pum, ahí ha habido una propagación eléctrica, ¿no? Si la queremos llamar así. Ahí está habiendo una atención. Eso es una práctica. Eso es lo que va pasando. Conforme va avanzando en postura, cada vez puede haber menos completa, sobre todo hasta que te vas adaptando. Da igual, no te agobies, que haya al menos práctica, más de estas. O sea, más de estas habrá y menos de estas, no pasa nada. ¿Qué es lo que irás trabajando? ¿Qué es una práctica, un entrenamiento? Meter una más en semana de estas, aceptar que no he podido, observar por qué no he podido, para eso están las notas. No he podido porque me fui de viaje, estaba en el avión, en el aeropuerto, tuve un día de trabajo intensísimo, me caí, me hice daño, enfermedad, me visitó a alguien y tuve que dedicarle tiempo, pero ya si me visita 4 veces ya le digo, espérate que voy a practicar antes de que venga. Eso es conocerse y es darle prioridad a lo que la tiene. Hizo mucho calor, pero es que vives en un sitio que hace calor, que quieres que te tienes que adaptar y si no, cámbiate de sitio, de vida, ¿no? Como hemos hecho otros, que hay veranos aquí en la isla más fresquitos. Pues si estás en Andalucía, en un sitio donde hace mucho calor, pues tienes que valorar cuándo haces la práctica, dónde la haces, cómo la haces, o decir, bueno, voy a ir poquito a poco haciendo prácticas poco intensas hasta que me vaya acostumbrando. Todo eso es tu realidad, es en la que vives. Lo que has comido, comí demasiado, voy conociendo, ya no como demasiado antes de la práctica, ya hago práctica en ayunas. Todo eso es lo que va haciendo que cada vez pueda haber más completa. Esto, las notas, lo que vas anotando, los descansos, este símbolo, esos son los hábitos y son por lo tanto tus decisiones. Y no todo el mundo es libre para elegir. Si no eres libre para elegir, aceptarlo que estás en una etapa en donde no eres libre. Y yo es que tengo que trabajar y tengo que trabajar X horas al día y luego no tengo.
Yo ahí ya no puedo hacer nada. Tú eres quien elige cómo organizar mm, el tiempo que no trabaja o si es que hay que hacer cambios en lo que sea. Es que ese es el camino del yoga, te lleva a aclarar la idea. El resultado de los hábitos es tu salud. Si no tienes salud, tienes que ver por qué, qué hábitos estás teniendo. Está todo relacionado. Y aquí luego están las lunas, la marea, sube, baja, tus reglas, tu subida y tus bajadas. Eso es que va a venir, sí o sí, te pongas como te pongas, va a haber una luna X al mes, ¿no? Entonces las tienes que tener en cuenta. Por eso este almanaque es interesante, porque luego vas sacando conclusiones y dices, qué curioso que siempre que viene una luna llena me peleo con mi pareja. Y estoy como más intensa, o me peleo con mi hijo, o mi hijo viene y se enfada conmigo, o le tomo manía a no sé quién. Es que eso lo tienes que ir observando y ser más consciente. Te dicen que no practiques, y yo te digo, porque es así. Oye, si es que no practiques intensas, prácticas intensas, que para ellos, las de Astanga, una práctica intensa es hacerla completa. Pero 5 Surya Namaskar es darte un cariñito postural, eso no viene hasta bien. Y lo mismo es con las reglas. Te dicen, no hagas prácticas intensas. Hombre, es que si está saliendo algo del cuerpo y si tú estás centrada en una función que tiene que suceder en ese momento de expulsión, pues está claro que no te vas a poner 15 minutos en una invertida o en el trabajo intenso de tu vida. Eso está claro, pero 5A, 5B son cariñitos también. Pero luego cada uno con su realidad, con lo que tenga, ¿no? No hay aquí que decir nada más, ya lo que hay es que practicar. Si hace tiempo no veo tu práctica, es bueno que aunque sea me la hagas llegar en un vídeo, que te metas en alguna sesión por Zoom, que te metas alguna de las prácticas que hay personales de 7 de la mañana a 9, ahí hay una franja, que da igual que entre a las 7, a las 7:30, a las 8:30, me da igual. Yo luego lo veo todo y digo, entra no sé quién, entra no sé. Pues ahí nadie te va a hablar, tú entras, activas, no saluda a nadie ni nada y te va y desactiva. Y al menos se te está controlando tu práctica. Yo no puedo tampoco luego entrar a cada uno por WhatsApp y decirle, oye, mira, he visto tal, porque no es el enfoque. Yo lo que puedo es, hay que trabajar en una píldora de esto, que es lo que estamos haciendo. Hay que dejar más claro estas cosas, porque se repite mucho que hay personas que hacen esto, que hacen lo otro. Eso es llevar un grupo controlado, ¿no? Controlado para que se esté haciendo lo que hay que hacer, ¿no? El contenido, el acumular contenido no tiene sentido. Eso es un contenido mental. Este contenido no es verdad, más allá de lo que sirva para llevarte la atención hacia adentro. No un contenido absoluto, no un contenido objetivo cuando lo lleva al cuerpo. Luego lo tienes que hacer tú, es subjetividad pura y dura. Así que con este contenido lo único que pretendemos es llevarte a la esterilla, que por cierto yo ya me la suelo quitar cuando practico porque me deformaba, me deterioraba la piel, me di cuenta, ¿no? Entonces, bueno, nada más. Si llevas mucho tiempo con las mismas posturas, ahí la memoria corporal, ahí te está engañando. Ahí necesitas novedad, ahí necesitas algo que te lleve a ver otras realidades posturales, un pie en otro sitio, una nueva experiencia necesitas. Ve metiendo experiencias nuevas. Y todo esto dentro de que estés siendo, ¿verdad?, tu práctica. Sin ánimo de controlar nada, solo con el ánimo de decirte lo que tiene sentido y lo que no tiene ningún sentido. Si algo aprendí en las técnicas, en todas las técnicas de corrección postural por las que he ido pasando, es que aquí eh, la única información realmente efectiva es la que se lleva a diario al cuerpo, la que se hace verdad. Lo demás es un quiero y no puedo. Nada más, píldora 147. Músculos fásicos, movimientos fásicos, inconscientes, hábitos inconscientes o movimientos profundos. Un cambio para atender a qué movimiento es una elección por atención. ¿Qué movimientos profundos puedo hacer? Y eso aplicado tanto al comportamiento postural como al comportamiento en la vida, ¿no?